Del Imperio Romano tenemos muchas cosas por decir, pero creo que vale la pena advertir que el Imperio Romano adoptó la espiritualidad, adoptó la filosofía de los griegos. Los griegos tuvieron una influencia muy fuerte en lo que conocemos como Roma. ¿Listo? De hecho, pues la lengua universal no era el latín, que era el que se hablaba en Roma, sino la lengua universal era el griego, pues porque los griegos ya le habían facilitado o les habían abierto el camino a los romanos para que conquistaran el mundo. Entonces, pues era más difícil cambiar del latín al griego y pues todo se hablaba en griego en ese tiempo. Era la lengua universal. ¿Listo? Petros, de, pros, utus, metanoesati, fesin, kai, baptisteto, ecastos, humon, epi, to, onomati, Iesu, Christu, eis, afesin, toon, amartion, humon, kai, lempeste, ten, Dorian, tu, agiu, neumatos. Los dioses griegos eran importantísimos, eran adorados. Recuerden que al ser politeístas, tanto griegos como romanos, a cada fenómeno le daban un dios. Por ejemplo, aquí vemos a Hera, la diosa de la familia, a Deméter, el dios de la agricultura, ¿cierto? La diosa de la agricultura. Vemos a Hestia, la diosa del hogar. Vemos a Zeus, el dios principal, el dios del rayo, Poseidón, el dios del mar, a Hades, el dios del infierno, del inframundo, a donde van todos los muertos. Vemos a Dionisio, el dios del vino, el dios de la fiesta, ¿cierto? A Hermes, el dios del comercio y también de las interpretaciones. Afrodita, que es la diosa del amor, aquí la tenemos. A Hefesto, dios del fuego y además que creaba armas. Ares, el dios de la guerra, ¿cierto? Artemisa, la diosa de la casa. eh, Apolo, el dios de la belleza, el dios de la razón, ¿cierto? Y Atenea, que nace de la cabeza de Zeus como la diosa de la sabiduría. Estos dioses hacían parte del Olimpo griego, pero al pasar al Imperio Romano se convierten en los dioses del Panteón Romano. Entonces, Hera, que es la diosa de la familia, es cambiada por un nombre que es Juno. ¿Listo? Zeus es cambiado su nombre por Júpiter, y es el dios más importante de todos. ¿Listo? Júpiter es el dios más importante. Y a cada uno de ellos les tenían un templo y eran maravillas importantísimas del antiguo mundo. Hestia es cambiada por Vesta, que es la diosa del hogar. Poseidón, que aquí lo vemos como el dios del mar, pues aquí ya tiene, es considerado como Neptuno. Y miren que aquí ya van tomando nombres de algunos planetas. Al estudiar los planetas, ellos consideraban que esos planetas eran dioses y le atribuían nombres tanto a los días de la semana como también a sus dioses. Por ejemplo, podemos ver el domingo, que es Sunday en inglés, significa el día del sol. Y entonces así le van miércoles por Mercurio, y aquí vamos a ver ahorita que Mercurio es el dios mensajero, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, vemos aquí a Hades, que se va a convertir en Plutón y va a ser el dios del infierno. La palabra Hades va a cambiar por infierno y pues esto también va a trascender en la cultura cristiana. ¿Listo? Demeter, que es la diosa de los cultivos, pues así, aquí se llama Ceres para el panteón romano. Ares se va a llamar Marte y por eso le celebran un día que es el martes, porque es el dios de la guerra, el dios que les permitió conquistar todo ese mundo conocido de esa época. Artemisa era una diosa griega que tuvo mucho más valor en la cultura romana, en un lugar que se llamaba Éfeso, y era Diana de los Efesios, ¿listo? O sea, Diana de esa ciudad.
y la diosa Diana era la encargada de la casa. ¿Listo? Apolo continúa con el mismo nombre, es el dios de la belleza, el dios de la razón, de la iluminación y demás. Minerva es cambiada por la diosa Atenea y es la diosa de la sabiduría en el panteón romano. Hermes, que es el mensajero griego, pues se convierte en Mercurio en el panteón romano. Dionisio se convierte en Baco y pues Baco se va a convertir en eso que le hace falta al mundo, la fiesta y demás y todos los placeres de la vida y pues ellos lo celebraban, tanto griegos como romanos. De hecho, en la arqueología podemos ver que muchos, pero muchos de estos dioses tenían cultos secretos y uno de esos dioses que tenían cultos secretos pues era para los griegos Dionisio, pero Baco para los romanos tenía todo un misterio, solamente algunos lo adoraban y solamente algunos podían entrar a sus rituales que tenían que ver con el alcohol, tenían que ver con el sexo y demás, ¿listo? Y Afrodita, que se convierte en Venus, ¿listo? Que es la diosa del amor y la belleza. Entonces, pues de esta manera vemos cómo el mundo de esa época va a ser influenciado por los griegos. Los griegos tienen una astucia increíble y pues unas ideas tan potentes que trascendieron hasta el Imperio Romano. Aquí quiero explicar entonces que una de las maneras de entender el mundo romano es, o sus creencias, es que fueron politeístas y también animistas. Es decir, a cada fenómeno le dedicaron un dios o un espíritu. Además de los dioses, habían otros seres semidioses, otros seres que también acompañaban a los dioses en el sustento del mundo, en la creación del mundo. Y pues por eso se considera que fueron animistas, porque le consideraban a cada fenómeno natural, le consideraban que o estaba detrás de ellos un dios, o estaba detrás de ellos semidioses, o estaba detrás de ellos espíritus, almas con poderes sobrenaturales. ¿Listo? Cuando nace el deseo de adorar al emperador, nace con Augusto César, y Augusto César, aunque no pidió adoración, el imperio comenzó a adorarlos, como en Egipto adoraban a Faraón como el hijo del dios Ra, pues aquí se consideraba que el emperador era hijo de los dioses o era directamente puesto por los dioses, ¿listo? Entonces empezó a adorar y esa adoración a los emperadores permitió que los emperadores fueran malos con sus leyes, que los emperadores hicieran de Roma una decadencia moral terrible y pues necesitaban un cambio, ¿no? Y ese fue el cambio que Jesús otorgó al imperio de ese entonces. ¿Listo? Muchos pues no creían en la adoración al emperador y por eso fueron perseguidos. Entonces muchos fueron perseguidos por el imperio romano por negarse a adorar a sus dioses o por negarse a adorar al emperador. Entonces, porque eso se consideraba como antipatriótico, es decir, como una infidelidad o una traición hacia Roma. Quiero contarles entonces que de esta manera existen varias provincias en Roma. Unas provincias son de paz y otras provincias son directamente gobernadas por el emperador, porque muchas de esas provincias, como lo es Palestina, como lo es Judea, pues se negaban a adorar a este tipo de dioses. Y eso era una traición, era algo considerado como una infidelidad por parte de Roma y por eso pues mandaban legiones de soldados, quien estaba pendiente de que todo estuviera funcionando correctamente era el emperador, junto con unos procónsules, con unos gobernadores, y pues que más adelante les voy a contar quiénes son cada uno de ellos. Pero esta es la manera como el Imperio Romano comenzó a conquistar, cómo se organizó socialmente, políticamente y religiosamente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.